Vamos a hablar ahora de las reacciones químicas y de las ecuaciones químicas. Y vamos a empezar por definirlo. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es una transformación que sufre la materia para transformarse en algo distinto. A eso que se transforma se lo denomina reactivos, por el hecho de que reaccionan entre sí. Y lo que se obtiene como producto final es lo que vamos a definir como productos. Por ejemplo, si nosotros consideramos una molécula, por ejemplo, de óxido mercúrico, la podríamos representar de esta manera, donde la esfera naranja es el átomo de oxígeno y la esfera negra es el átomo de mercurio. Entonces, para que se produzca una reacción, tienen que producirse ruptura de los enlaces. Estos dos átomos están unidos por un enlace doble. Tendrán que romperse los enlaces de manera tal que los átomos se separen. Entonces, la ruptura de enlaces hace que los átomos se puedan unir, pero de una manera diferente. Por ejemplo, en este caso del óxido mercúrico, se rompen los enlaces. Me queda un átomo de oxígeno y un átomo de mercurio. El átomo de mercurio puede existir como tal, por lo tanto puede ser un producto. En cambio, el átomo de oxígeno no puede existir el átomo solo. La molécula de oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno y por lo tanto deberá unirse a otro átomo de oxígeno para formarnos así una molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno es diatómica y los dos átomos de oxígeno están unidos mediante un enlace doble. Entonces, si hablamos de una reacción, de cómo vamos a representar la reacción química, es lo que se produce en el reactor donde nosotros estamos trabajando, ya sea un vaso de precipitación, un tubo de ensayos. En cambio, la ecuación química es la representación que nosotros hacemos de lo que está sucediendo dentro de ese reactor. Por convención se colocan los reactivos, que son las sustancias que reaccionan entre sí, y luego de una reacción química que se representa con la flecha que me indica de dónde se parte y a dónde se llega, obtenemos los productos. A veces tenemos varios reactivos y varios productos, entonces esto podemos representarlo en una forma muy escueta, como si nosotros tenemos dos reactivos cuyas fórmulas químicas son, por ejemplo, A reacciona con B para producirme dos productos a los que podemos llamar C más D. Estos son nuestros reactivos. Reaccionan entre ellos para formarme un producto final, que acá está representado por C y D. ¿Y cómo debo leer esta ecuación? Y el reactivo A se combina con el reactivo B para formarme los productos C y D. Bien, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cuando planteamos una reacción química es cumplir con la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa obviamente me dice que los átomos no se crean ni se destruyen, sino que se unen de distintas maneras. Bien, se modifican su distribución para unirse con otros átomos. Entonces, de esta manera, nosotros, si planteamos esta reacción que hicimos del óxido mercúrico, ¿qué tendríamos? Y la fórmula del óxido mercúrico: mercurio unido a un átomo de oxígeno. Bien, que por acción del calor, ¿qué me va a formar? Dijimos que va a formar mercurio y va a formar oxígeno. Entonces planteamos, esto me va a formar mercurio más
oxígeno. Ahora bien, el oxígeno, como dijimos, no es monoatómico, es diatómico. Es decir, que la molécula está formada por dos átomos de oxígeno. Evidentemente, si yo quiero formar una molécula de oxígeno con una molécula de óxido mercúrico, y me está faltando un átomo de oxígeno, por lo tanto, deberán reaccionar dos moléculas de óxido mercúrico para formarme una molécula de oxígeno. Y los dos átomos de mercurio van a quedar libres, porque el átomo es una molécula, o sea, las moléculas de mercurio son diatómicas. O sea que yo voy a necesitar dos moléculas de óxido mercúrico que me van a formar una molécula de oxígeno y dos átomos o dos moléculas de mercurio. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto acá? Tenemos que hacer que se cumpla la ley de la conservación de la masa. Por lo tanto, si el número de átomos que yo tengo de cada elemento en los reactivos tiene que ser igual al que tengo en los productos, porque no se pueden destruir ni se pueden crear. Entonces, vayamos viendo átomo por átomo. De mercurio yo tengo un átomo como reactivo y tengo un átomo como producto, o sea que estaría balanceado. Pero de oxígeno yo tengo un átomo entre los reactivos y se me forma una molécula que tiene dos átomos. Por lo tanto, vamos a necesitar dos moléculas de óxido mercúrico. Ahora, ¿cómo lo voy a representar esas dos moléculas? Yo no puedo poner un 2 acá, porque estoy alterando la fórmula química del compuesto. Y eso no se debe hacer, se debe duplicar la cantidad de moléculas. Entonces se coloca el coeficiente 2 adelante. Este 2 me está indicando que yo tengo dos moléculas de óxido mercúrico. Bien, ahora tengo dos átomos de oxígeno entre los reactivos y dos átomos de oxígeno entre los productos. Me quedaron dos de mercurio y acá tenemos uno solo, por lo tanto se me tienen que formar dos moléculas de mercurio. De esta manera nosotros hemos balanceado o equilibrado la reacción química y ahora sí estaría correctamente escrita, porque está bien formulados tanto los reactivos como los productos y están equilibrados o balanceados. Bien, es decir, cumplen con la ley de la conservación de la masa. En el caso de esta reacción química que nosotros representamos con esta ecuación química, se trata de una reacción irreversible. Es decir, una vez que se produjo, no hay vuelta atrás. No pueden combinarse estos dos elementos de una forma tan sencilla para volver a formarme el reactivo original. Bien, esto de que la reacción es irreversible queda determinado por la flecha. La flecha me está indicando el sentido en que se produce esa reacción química. Tenemos otro tipo de reacciones que sí son reversibles. Por ejemplo, si hacemos reaccionar yodo con hidrógeno. La molécula de yodo es diatómica, está formada por dos átomos, y la de hidrógeno igual. ¿Qué tiene que pasar en esta reacción? Se tienen que romper los enlaces, separarse por un lado los dos átomos de yodo y separarse los dos átomos de hidrógeno. Entonces, ahora se van a unir ¿de qué manera? Un átomo de hidrógeno se va a unir con uno de yodo para formarme este compuesto que es yoduro de hidrógeno. El otro átomo de hidrógeno que quedó se va a unir con el otro átomo de yodo para formarme dos moléculas de yoduro de hidrógeno. ¿Cómo representamos eso en la ecuación? Hidrógeno, que es diatómico, más yodo, me va a formar yoduro de hidrógeno. Ahora,
¿Cuánto me va a formar? Dijimos que una molécula de yodo y una molécula de hidrógeno me van a formar 2 moléculas de yoduro de hidrógeno. Y es lógico, porque si nosotros contamos y aplicamos el método de ensayo y error para balancearla, vemos que entre los reactivos tengo 2 átomos de hidrógeno y en los productos tengo uno solo. Y lo mismo con el yodo, tengo 2 átomos en los reactivos y solamente uno en los productos. Por lo tanto, ahí tenemos que balancear. Se me van a formar 2 moléculas de yoduro de hidrógeno. Esta reacción sí es reversible. ¿Por qué? Porque el hidrógeno reacciona con el yodo para formar yoduro de hidrógeno, pero en determinado momento el yoduro de hidrógeno se descompone nuevamente, es decir, se separan las moléculas y se vuelven a unir los 2 átomos de hidrógeno y los 2 átomos de yodo. Entonces, ¿eso cómo lo representamos? Las ecuaciones reversibles se representan con una doble flecha, que me está indicando que los reactivos reaccionan entre sí para formarme los productos, pero los productos a su vez también me generan nuevamente los reactivos. Entonces, de acá vamos a poder llegar a hablar de las dos primeros tipos de reacciones químicas o ecuaciones químicas que vamos a ver. Ahora, antes de continuar con esto, debemos aclarar que existen otros símbolos si nosotros queremos especificar más, queremos hablar más de esta ecuación química. Y esos otros símbolos que podemos usar son, por ejemplo, el estado de agregación. En este caso, por ejemplo, el óxido mercúrico es un sólido a temperatura ambiente. Por lo tanto, se lo podemos representar con una S minúscula como subíndice que me está indicando que esto se encuentra en estado sólido. Mientras que el mercurio es un metal líquido a temperatura ambiente. Por lo tanto, lo representamos con una L minúscula que me está indicando que se me va a formar mercurio en estado líquido. Y el oxígeno es un gas a temperatura ambiente. Por lo tanto, el estado gaseoso lo representamos con una G. Entonces, de esa manera, ¿cómo leemos esta ecuación? Decimos que 2 moléculas de óxido mercúrico sólido reaccionan para formarme 2 moléculas de mercurio líquido más una de oxígeno en el estado gaseoso. En este caso, hidrógeno es un gas y el yodo es un sólido a temperatura ambiente. El yoduro de hidrógeno que se me va a generar es un gas a temperatura ambiente. Otro símbolo que podemos agregar es, por ejemplo, el intercambio de energía. Generalmente las reacciones químicas, la mayoría, utilizan energía térmica, energía calórica. Pero también hay otras que utilizan energía eléctrica, como por ejemplo la electrólisis. Hay otras que necesitan energía lumínica, luz solar. Entonces, por ejemplo, en este caso, para que esta reacción se produzca, se descomponga en mercurio y en oxígeno, debemos darle calor. El calor lo podemos representar con una letra Q, Phi, por ejemplo, que es una letra griega, o podemos usar también la letra Q. Entonces nosotros hablamos más de esa ecuación química, de esa reacción química que se va a producir. Entonces nosotros acá podemos decir que el óxido mercúrico, 2 moléculas más calor, me van a generar el mercurio líquido y el oxígeno gaseoso. Otra cosa que se suele utilizar es indicar el medio en el que se produce la reacción. En nuestro caso, en química, para el curso nuestro, generalmente se encuentran en solución acuosa. Entonces, si la sustancia que va a reaccionar está disuelta en agua,
supongamos, sería el ejemplo, por ejemplo, que hagamos reaccionar nitrato de plata con cloruro de sodio, bien, lo que se me va a formar acá es nitrato de sodio más cloruro de plata. El nitrato de plata nosotros lo estamos usando disuelto en agua, por lo tanto es una solución acuosa y se representa con el subíndice AQ o AC. El cloruro de sodio también está disuelto en agua, por lo tanto es acuoso. Se me va a formar nitrato de sodio, que también va a estar disuelto en agua, por lo tanto también es acuoso. Pero el cloruro de plata es un sólido que no se disuelve en agua, entonces inmediatamente que se forma tiende a separarse de la solución, tiende a decantar, y a eso se le llama precipitar. Y los precipitados siempre estamos hablando de sustancias que no son solubles en agua. ¿Y cómo se representa esa precipitación? Con una flecha que apunta hacia abajo, quiere decir que se forma y decanta, precipita. Bien, también la flecha hacia arriba se suele utilizar, por ejemplo, en este caso, donde se me está generando a partir de un sólido, se me genera un líquido y un gas. El oxígeno, que es un gas, inmediatamente se va a desprender y se va a ir a la atmósfera. Por lo tanto, acá se puede usar una flecha que apunta hacia arriba. Quiere decir que el oxígeno se forma y se libera. Vamos a ver. Entonces, de esa manera estamos diciendo si la reacción se produce en medio acuoso o en otro medio, y si se forma un precipitado o un compuesto gaseoso. Entonces, ahora vamos a hablar ya de lleno de los tipos de reacciones químicas. Estas reacciones químicas, todas las reacciones químicas, se van clasificando según distintos criterios. Por ejemplo, las dos primeras se refieren a si la reacción es reversible o es irreversible, es decir, si puede volver atrás, como en este caso, o si una vez que se produjo no hay vuelta a los reactivos. Bien, las exotérmicas y endotérmicas están clasificadas así en base al calor que absorben o que liberan para poder producirse, y todas están clasificadas desde distintos puntos de vista, lo que quiere decir, implica que una ecuación química no se va a encuadrar en una sola de estas clasificaciones que estamos viendo, sino que puede pertenecer a varias. Por ejemplo, puede la reacción ser irreversible, porque una vez formados los productos no reaccionan los productos para regenerarme los reactivos, pero a la vez puede ser endotérmica, porque para producirse necesita absorber calor, que es otro criterio. A su vez puede ser de descomposición, ya vamos a ver cuáles son, porque la sustancia se descompone. Puede ser una reacción de óxido-reducción. Bien, es decir, puede pertenecer una reacción química a varios de estos puntos que estamos clasificando acá. Entonces, vamos a empezar vamos a seguir este mismo orden, de las reacciones irreversibles. Un tipo de reacción irreversible es, por ejemplo, este último ejemplo. Habíamos dicho que esta es una reacción irreversible, pero también esto es una reacción irreversible, porque una vez que reaccionaron estos reactivos, nitrato de plata y cloruro de sodio, me forman estos dos productos que no vuelven a reaccionar entre sí para formarme los reactivos. Por lo tanto, estas reacciones tienen un rendimiento muy alto. ¿Por qué? Porque los reactivos van a reaccionar entre sí hasta que se agoten o los dos reactivos o por lo menos uno. Supongamos que tengo menos cantidad de cloruro de sodio en relación a la cantidad de nitrato de plata. Entonces, bueno, cuando se termine el cloruro de sodio, cuando reaccionó todo,
el resto de nitrato de plata va a quedar como exceso porque no tiene más cloruro de sodio para reaccionar. Y esa es la característica de las reacciones irreversibles. En cambio, las reacciones reversibles nunca se consumen totalmente los reactivos. ¿Por qué? Porque al principio empiezan a reaccionar entre ellos para generarme el producto, pero luego el producto se transforma a su vez para regenerar los reactivos. Entonces va a llegar un momento en el que se alcanza un equilibrio. La velocidad con que los reactivos reaccionan para formar el producto es igual a la velocidad con la que el producto se descompone para volver a generarme los reactivos. Entonces, en este caso de las reacciones reversibles, llega un momento en el que se alcanza un equilibrio, ¿bien? Donde las velocidades directa e inversa son iguales. Cuando empieza a producirse esta reacción, no tenemos nada de reactivo, entonces la velocidad directa es mucho mayor. Pero a medida que va aumentando la cantidad del producto, empieza a descomponerse, entonces la velocidad va siendo cada vez menor, hasta que llega un momento que la velocidad directa y la inversa son iguales. En ese momento decimos que la ecuación o la reacción se encuentra en equilibrio. Otro ejemplo que podemos considerar de una reacción irreversible sería, por ejemplo, la reacción del carbonato de sodio con hidróxido de calcio. Carbonato de sodio reacciona con hidróxido de calcio para formarme carbonato de calcio, que es insoluble y por lo tanto va a precipitar, más hidróxido de sodio. Ahí están formuladas como corresponde. Ahora recordemos que tenemos que cumplir con el principio de la conservación de la masa. Entonces debemos balancear esta reacción. Como vemos acá tenemos 2 átomos de sodio en el lado de los reactivos y en los productos tenemos uno solo. Por lo tanto, se me tendrán que formar 2 moléculas de hidróxido de sodio. Bien, acá tenemos 2 oxidrilos que, si duplicamos las moléculas de hidróxido de sodio, quedan balanceados. Entonces, un átomo de calcio de cada lado, un ion carbonato de cada lado. Por lo tanto, esta estaría balanceada. Otro ejemplo de una reacción reversible, en este caso, sería la reacción del cromato de potasio con ácido sulfúrico. Esta es irreversible y se representa con una sola flecha, mientras que el cromato de potasio, si reacciona con ácido sulfúrico, el producto que vamos a obtener es dicromato de potasio más sulfato de potasio más agua. Como vemos, tenemos 2 átomos de potasio y 2 átomos de potasio, y acá tenemos 2, por lo tanto necesitaremos 2 moléculas de cromato de potasio. Bien, y si continuamos analizando cada uno de ellos, vamos a ver que tenemos 4 átomos de potasio, 2 y 2, 4 átomos de potasio, 2 de cromo de este lado, 2 de cromo de este lado. De oxígeno, ¿cuántos tenemos? 2 por 4, 8. Y 4 son 12. De este lado tenemos 7, 11 y 1, 12. Y de hidrógeno tenemos 2 átomos de este lado, 2 átomos de este lado. Nos estaría faltando el azufre. Tengo un solo átomo de este lado y uno solo de este lado. Esta reacción es reversible. ¿Y cómo lo podemos ver en el laboratorio? El dicromato de potasio, el cromato de potasio es de color amarillo.
cuando lo disolvemos en agua. Cuando se transforma en dicromato de potasio, el dicromato de potasio es de color naranja. Entonces, si nosotros en un tubo de ensayo hacemos reaccionar cromato de potasio y le agregamos ácido sulfúrico, vamos a ver que el color amarillo se va cambiando al color naranja porque se está produciendo este producto. Por el contrario, si nosotros en otro tubo de ensayo colocamos dicromato de potasio, que es naranja, con ácido sulfúrico y agua, vamos a ver que el color naranja empieza a transformarse en color amarillo, porque la reacción avanza en sentido contrario para formar cromato de potasio amarillo más el ácido sulfúrico. Entonces, ese sería el caso de el ejemplo de reacciones reversibles. Vamos a ver ahora, ya hemos visto irreversibles, reversibles, vamos a ver las reacciones exotérmicas. Estas reacciones se caracterizan por, analicemos la palabra, exotérmico. Térmico está relacionado con energía térmica, energía calórica. Exo me está indicando hacia afuera, mientras que endo me está indicando hacia adentro. ¿Qué significa esto? Que las reacciones exotérmicas son aquellas que cuando se producen liberan calor. Por ejemplo, la combustión. Si nosotros quemamos un papel o quemamos un poco de alcohol, vemos que se produce liberación de calor. Esas son reacciones exotérmicas. Mientras que las reacciones endotérmicas son las que tienen que absorber calor para poder producirse. Es decir, son todas las reacciones que nosotros debemos suministrarles calor, debemos calentarlas. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de cada una de ellas. Una reacción exotérmica es, por ejemplo, la que se produce si hacemos reaccionar, si apagamos la cal. Lo habrán visto en alguna obra de albañilería. La cal viva es óxido de calcio, que reacciona con agua para formarnos hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio y se produce la liberación de calor. Entonces, más calor. Una otra reacción exotérmica es, por ejemplo, si hacemos reaccionar el agua con el sodio metálico. El sodio metálico reacciona con el agua para formar hidróxido de sodio más hidrógeno. El hidrógeno es un gas que se desprende. ¿Bien? Y además se produce una liberación de calor. Bien. Un sodio, dos hidrógenos, acá tengo uno y acá dos, son tres en total. Por lo tanto, tendremos que duplicar para que me queden 4 hidrógenos, es decir, estos dos y estos dos son 4. Y de este lado, al duplicar la cantidad de agua, tengo los 4 átomos de hidrógeno. Y luego tengo 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de oxígeno que son los que tengo acá. Esta reacción las dos son exotérmicas. Porque liberan calor hacia el exterior. La cantidad de calor liberada en esta reacción es tan grande que debemos realizarla con mucho cuidado en el laboratorio, porque es una cantidad de calor muy grande y es suficiente para que, si tenemos una alta concentración en la formación de hidrógeno, puede inflamar. Y es una reacción explosiva, es decir, el hidrógeno arde en una forma muy violenta, muy explosiva. Como ejemplo de reacciones endotérmicas, tenemos, por ejemplo, la fabricación de la cal viva. La cal viva se prepara por calcinación, por descomposición térmica a muy elevada temperatura del carbonato de calcio. Entonces, el carbonato de calcio debemos calentarlo a más de 800 grados centígrados
para que se transforme en óxido de calcio, que es la cal viva, más anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es un gas que se desprende, entonces lo representamos con esa flechita. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si nosotros calentamos clorato de potasio. Cuando le suministramos calor, se transforma en cloruro de potasio más oxígeno. Si nosotros lo balanceamos, vamos a ver que 2 moléculas de clorato de potasio se descomponen para darme 2 de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno. Veamos ahora, ya hemos visto exotérmicas y endotérmicas, veamos la reacción de combinación. El nombre me lo está indicando, reacción de combinación. Quiere decir que tengo 2 reactivos que se combinan entre sí para formarme otro. La característica de las reacciones de combinación es que siempre se combinan 2 o más reactivos para generar un solo producto. Un ejemplo, podríamos considerar el caso del hierro, que reacciona con oxígeno, se combina con oxígeno para formar óxido férrico. 2 reactivos que se combinan entre sí para formar un solo producto. Bien, esto, si nosotros lo tenemos que balancear, 2 y 2, 4, 4 de hierro. Esto sería una reacción de combinación. Es decir, repito, tenemos 2 o más reactivos, en este caso tenemos 2, que se combinan entre sí para formarme un solo producto. Otro ejemplo que podemos considerar es la formación de amoníaco. Si nosotros hacemos reaccionar nitrógeno con hidrógeno, van a combinarse entre sí para formarme este compuesto que es amoníaco. Si balanceamos, nos va a quedar de esta manera. Una molécula de nitrógeno se combina con 3 de hidrógeno para formarme 2 de amoníaco. Y otro caso que podemos ver de una reacción de combinación es si combinamos, por ejemplo, anhídrido nítrico con agua. El anhídrido nítrico reacciona con agua, 2 reactivos, para formar un producto que es el ácido nítrico, que si lo balanceamos nos va a quedar de esta manera. Eso sería en cuanto a las reacciones de combinación. Las de descomposición, que son las que les he puesto a continuación, son inversas. Es decir, a partir de un solo reactivo se obtienen 2 o más productos. Una reacción, por ejemplo, de descomposición puede ser esta, la del carbonato de calcio, que por acción del calor me va a generar óxido de calcio y anhídrido carbónico. Bien, tengo un solo reactivo que se descompone para formarme 2 productos. También la descomposición del clorato de potasio es una reacción de descomposición donde al aplicarle calor yo a partir de un solo reactivo obtengo 2 productos. Podemos considerar también lo que pasa con el nitrato de plata. El nitrato de plata, por acción de la luz solar, se transforma en óxido de plata por acción de la luz, se transforma en óxido de plata más oxígeno, que es un gas y que se libera, más dióxido de nitrógeno, que también es un gas. Entonces, si nosotros la balanceamos, vamos a ver que necesitamos 4 de nitrato de plata, me va a formar 2 de óxido de plata, 1 de oxígeno, y de nitrógeno, tengo 4 átomos de nitrógeno, de dióxido de nitrógeno 4. Entonces, esto sería otra reacción de descomposición
donde a partir de un solo reactivo obtengo en este caso 3 productos diferentes. Luego tenemos las reacciones de desplazamiento, que también el nombre me lo está indicando. Alguien desplaza a alguien, y como reacciones de desplazamiento podemos plantear la reacción que se produce entre el zinc metálico y el ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Bien, ¿qué es con lo que nos vamos a encontrar? El zinc metálico, es decir, no está unido a nadie, reacciona con ácido clorhídrico. Acá, ¿qué va a pasar? Tenemos un elemento que generalmente es un metal que desplaza al hidrógeno del ácido, lo desplaza para ocupar su lugar, es decir, lo separa del cloro para unirse él al cloro. Entonces, de esa manera se me forma cloruro de zinc y el hidrógeno se desprende como hidrógeno gaseoso. Si balanceamos, tenemos 2 cloros y 2 hidrógenos. La ecuación balanceada sería esa. Eso es una reacción de desplazamiento. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento desplazante y un elemento desplazado, que en este caso sería el hidrógeno. Otro caso puede ser, por ejemplo, si consideramos el zinc y lo hacemos reaccionar con sulfato cúprico. El zinc desplaza al cobre y se une con el resto de la molécula, es decir, ocupa el lugar del cobre. Bien, y por eso se llaman reacciones de desplazamiento. Entonces, ¿qué va a quedar? El zinc unido al resto de esta molécula, es decir, el ion sulfato, más el cobre que queda en libertad, y va a precipitar, si lo estamos haciendo en solución acuosa. Ahora bien, no todos los metales pueden desplazar a otro, ya sea a otro metal o al hidrógeno, porque, por ejemplo, para poder desplazarlo, el elemento tiene que oxidarse, tiene que tener mucha facilidad para oxidarse. Bien, si no es muy fácil de oxidarse, si tiene poca capacidad, poco potencial para oxidarse, la reacción no se va a producir. Y sería, si nosotros, por ejemplo, hacemos reaccionar la plata con el ácido clorhídrico. La plata no se oxida muy fácilmente, al contrario, tiende a estar reducida. Bien, por lo tanto, esta reacción no se va a producir. Acá no se va a formar cloruro de plata y se va a liberar hidrógeno. Bien, entonces, ¿cómo podemos expresar que esta reacción no se produce? Una opción es colocar al final no reacciona. Esa sería una opción. Y la otra opción es directamente no escribir nada y tachar la flecha, como indicando que esa reacción no se va a producir. Luego tenemos las reacciones de doble desplazamiento. Las reacciones de doble desplazamiento, acá hablábamos de reacción de desplazamiento, es un desplazamiento simple, tenemos un elemento desplazante. En las reacciones de doble desplazamiento son 2 los elementos que desplazan a otro. Supongamos, podemos tener 2 sales como reactivos que reaccionan entre sí para generarme 2 compuestos de la misma especie, es decir, 2 sales también, pero diferentes. Entonces, ¿eso cómo lo representamos? Como una sal que llamamos sal 1, la hacemos reaccionar con una sal 2. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar otras 2 sales, pero distintas a estas. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Como que me da otras 2 sales, una sal 3 y una sal 4. Sería, por ejemplo, el caso de que nosotros hagamos reaccionar 2 sales, como ser el cloruro de sodio
más el nitrato de plata. El sodio desplaza a la plata para unirse al nitrato y a su vez la plata desplaza al sodio para unirse al cloro. Por lo tanto, el sodio se va a unir, va a ocupar el lugar de la plata y la plata va a ocupar el lugar del sodio. Este es un precipitado, como habíamos dicho. Entonces acá tenemos una sal 1 que reacciona con una sal 2, se produce un doble desplazamiento, es decir, sodio desplaza a la plata y plata desplaza al sodio, para formarme otras dos sales diferentes. Por eso les decía que los reactivos me dan dos especies, es decir, me dan dos productos de la misma especie, es decir, en este caso sales, pero diferentes. En este caso, por ejemplo, las dos sales son solubles en agua. Y de estas sales que se me forman acá, una es soluble en agua, la otra es insoluble. ¿Bien? Pero no solamente se puede dar entre dos sales, también puede reaccionar una sal con un ácido. Para que sea una reacción de doble desplazamiento me tiene que dar dos productos de la misma especie. Es decir, me tiene que dar otra sal diferente a esta y me tiene que dar otro ácido diferente a este. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? La sal 1 me va a dar una sal 2, el ácido 1 me va a dar un ácido 2. Y como ejemplo, podemos plantear, en este caso, la reacción entre cloruro de sodio, como sal, más un ácido como sería el ácido sulfúrico. ¿Qué me va a dar? Me va a dar otra sal y otro ácido. Sodio reemplaza al hidrógeno, es decir, lo desplaza y ocupa su lugar. Y el hidrógeno ocupa el lugar del sodio. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Cuando el sodio ocupe el lugar del hidrógeno, me va a quedar eso que es otra sal, el sulfato de sodio, más el sodio es reemplazado por el hidrógeno, va a quedar unido al cloro. Entonces, esto dijimos era la sal 1, este era el ácido que habíamos llamado ácido 1. Me va a dar otra sal distinta de esta y me va a dar otro ácido distinto del que teníamos como reactivo, pero siempre dentro de la misma especie. ¿Bien? Y la otra opción es que una sal reaccione con una base. Si una sal reacciona con una base, me va a dar dos productos de la misma especie, es decir, me va a dar otra sal más otra base. Esta sal, que vamos a llamar 1, es distinta de esta, y esta base es distinta de esta. ¿Qué ejemplo podríamos poner acá? Supongamos que tenemos como sal el cloruro de amonio. Esa sería la sal 1. Y lo hacemos reaccionar con una base 1, como podría ser el hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El amonio va a ocupar el lugar del sodio y el sodio va a ocupar el lugar del amonio, o sea que se me va a formar el cloruro de sodio más el hidróxido de amonio. Bien, es decir, se me forma otra sal distinta de esta y otra base distinta a la anterior, pero siempre dentro de la misma especie. Acá estoy cometiendo un error en la reacción anterior porque me he olvidado de balancearlo. Si nosotros vemos, tenemos dos átomos de sodio de este lado y solamente uno de este lado. Por lo tanto, para balancearlo necesitaré dos moléculas de cloruro de sodio que van a reaccionar con una de sulfato de sodio y que me van a dar
una de sulfato de sodio más 2 de cloruro de hidrógeno. Fíjense que tenemos 2 átomos de cloro de este lado y 2 átomos de hidrógeno. Entonces, ahora sí está perfectamente balanceada. Eso sería en cuanto a las reacciones de desplazamiento y de doble desplazamiento, que son estas últimas que hemos visto. Ahora vamos a hablar de las reacciones de neutralización. ¿Qué es neutralizar? Ya vamos a ver que en química tenemos sustancias que son ácidas y que son básicas. Algunas son ácidas y otras son básicas. Entonces se neutralizan cuando se combinan entre ellas, porque me forman un producto que no es ni ácido ni base. Bien, es neutro. Por eso se habla de reacción de neutralización. Y un ejemplo simple puede ser, por ejemplo, como reacción de neutralización, la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. En las reacciones de neutralización participa un ácido y un hidróxido. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que sucede acá? Los ácidos liberan protones, liberan iones hidrógeno. Esos protones se combinan con los iones oxidrilo que son liberadas por los hidróxidos y me forman agua. Bien, por lo tanto, el resto que queda de cada una de las moléculas se unen entre sí porque tienen cargas opuestas. Bien, entonces se me va a formar una sal y agua. Entonces, ¿cuál es la sal que se me va a formar acá? Sodio con cloro me van a formar el cloruro de sodio, más el protón con el oxidrilo me formaban la molécula de agua. Ahí no me di cuenta y mezclé todos los colores. Bien, ¿qué otro ejemplo podemos considerar? Supongamos ácido nítrico que lo hacemos reaccionar con hidróxido de magnesio. Bien, los oxidrilos con los protones del ácido van a formar el agua. Por lo tanto, el magnesio se va a unir al nitrato y así se me va a formar la sal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nitrato de magnesio más agua. Ahora tenemos que balancearla, porque evidentemente acá la relación no es de una molécula y una molécula. Si observamos, tenemos un átomo de magnesio de cada lado, o sea que esto sería correcto. Ahora, tenemos 2 iones nitrato, por lo tanto vamos a necesitar 2 moléculas de ácido nítrico. Entonces ahora sí, veamos, un magnesio de cada lado, un nitrato de cada lado, hidrógenos, tengo 2 y 2 acá son 4, mientras que acá tengo 2, por lo tanto se me tendrán que formar 2 moléculas de agua. Bien, los 2 oxidrilos contenían 2 átomos de oxígeno, que son los que pasaron a formar la molécula de agua. Bien, eso serían las típicas reacciones de neutralización. Y por último, ya para terminar con este tema, tendríamos las de óxido-reducción. ¿Qué es óxido-reducción? Existen 2 procesos que son muy frecuentes en química, que son la oxidación y la reducción. La oxidación consiste en que hay especies que tienen esa tendencia a perder electrones. Bien, cuando un elemento pierde o una especie pierde electrones, decimos que se oxida. Mientras que para poder perder los electrones tiene que haber otra especie que gane esos electrones. Entonces, la especie que gana los electrones se reduce. Eso sería el proceso de reducción. En esto de perder o ganar electrones se producen cambios en los números de oxidación de los elementos. Entonces, como una reacción, por ejemplo, de las que hemos estado viendo en casos anteriores, una reacción de óxido-reducción sería, por ejemplo, la que vimos entre el elemento zinc metálico con ácido clorhídrico.
donde se formaba cloruro de zinc más el gas hidrógeno que se desprendía. Bien, si lo balanceamos tenemos un zinc, 2 cloros y 2 hidrógenos, por lo tanto necesitaremos 2 de ácido clorhídrico. Bien, ahora, ¿cómo reconocemos nosotros a las reacciones de óxido-reducción? Que también se las llama reacciones redox. Son todas aquellas donde se produce un cambio en el número de oxidación de una o dos especies. Por ejemplo, acá, el zinc está como metal, es decir, no está combinado con nadie, está como sustancia elemental o simple. Por lo tanto, su número de oxidación es 0. Mientras que de este otro lado está combinado con cloro y está actuando con número de oxidación más 2. Es decir que zinc cambió de número de oxidación. Tiene que haber otra especie que también haya cambiado de número de oxidación. Para pasar de 0 a 2 positivos, tiene que haber perdido 2 electrones, porque el número de cargas positivas y de cargas negativas es el mismo. Para quedar con 2 cargas positivas, tiene que haber perdido 2 cargas negativas, es decir, tiene que haber perdido 2 electrones. Si los perdió, dijimos que se oxidó, es decir, que el zinc se oxida. Tiene que haber otra especie que se redujo, porque no se dan en forma aislada, es decir, la oxidación y la reducción se dan en forma simultánea. Para que alguien se pueda oxidar, tiene que haber otra especie que se pueda reducir. Bien, es decir, que tome los electrones que pierde la especie que se oxida. Si nosotros observamos acá el cloro, acá está con -1 y acá también está con -1. Cloro no cambia. Ahora, el hidrógeno en un ácido está con número de oxidación +1, mientras que acá está como sustancia elemental o simple. Bien, y por convención, todos los elementos cuando se encuentran como en su estado fundamental o en su estado elemental, es decir, no unido a otro elemento, su número de oxidación es 0. Pasó de +1 a 0. Para poder pasar de +1 a 0, tuvo que haber ganado un electrón para neutralizar esa carga positiva. Entonces, el protón se reduce a hidrógeno. Y una última reacción que podemos considerar, de las que hemos estado viendo en los ejemplos anteriores, es la descomposición térmica del clorato de potasio, que dijimos que daba cloruro de potasio más oxígeno. Si nosotros observamos acá, potasio está con número de oxidación +1 y de este lado también está con +1, o sea que no cambió. Cloro, acá ¿con cuánto está actuando? Está actuando con +5. Y acá cloro está actuando con -1. Por lo tanto, ¿qué le pasa? Para pasar de positivo a negativo tiene que ganar electrones que tienen carga negativa. Por lo tanto, se reduce. Mientras que oxígeno acá está combinado, por lo tanto está con número de oxidación -2. En cambio acá está como sustancia elemental o simple. Por lo tanto, acá está con 0. Para pasar de -2 a 0, ¿qué quiere decir? Que tuvo que perder 2 electrones. Si perdió electrones, quiere decir que se oxidó. Bien, bueno, esto sería básicamente el tema de reacciones y ecuaciones químicas. Ahora, bueno, todos estos conocimientos tendrán que aplicarlos en los ejercicios correspondientes al trabajo práctico de este mismo tema.